ser fiel mayordomo, negligente nunca ser. Quiero honrarte donde quiera que yo esté. Y al fin cuando regreses muy gozoso escucharé, bien buen siervo, siervo fiel. Quiero ser fiel mayordomo, negligente nunca ser. Quiero honrarte donde quiera que yo esté. Y al fin cuando regreses muy gozoso escucharé, bien buen siervo, siervo fiel, bien buen siervo, siervo fiel. Muy bien, ahora tenemos con nosotros al pastor Nelson Quijano, con un tema muy especial para cada uno de nosotros. 3 dioses que nos alejan de Dios. El dios Baal. Pastor, el tiempo es para usted. Gracias, es un privilegio saludarlos una vez más a través de las redes sociales. Una bendición de parte de nuestra familia y un abrazo de parte de Cristo Jesús. Qué bueno, querida familia, allá en la misión del lago, en la parte de Guatemala, que Dios pueda bendecirlos, que Cristo sea el centro de sus vidas. Hemos llegado a la mitad de la semana, momento de poder reflexionar y preguntar a nosotros mismos cómo estamos caminando con Dios, cómo estamos caminando día a día al levantarnos, al acostarnos, y si hemos dedicado tiempo para poder comunicarnos con nuestro amado Cristo Jesús. El tema de hoy, 3 dioses que nos alejan de Dios, el dios Baal. Hemos hablado del problema del conflicto, hemos hablado el asunto de una lealtad parcial, y hoy vamos a tocar la parte final, que es apostasía abierta. 3 características que identificaban al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Tenían problemas de conflictos, lealtad parcial y terminaban con la apostasía. Permitamos que la palabra de Dios nos hable esta noche y dejar que el Espíritu Santo gobierne cada una de nuestras mentes. Es mi deseo y oración esta noche. Voy a invitar, si cierras tus ojos, y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre, danos tu dirección. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú mejor que nadie conoces la condición espiritual en la cual nos encontramos cada día contigo. Pero Señor, si hay algo que necesitamos renunciar a nuestra vida, danos la fuerza del Espíritu Santo, danos la gracia que es Cristo para tener fuerza suficiente y poder derribar esos ídolos que limitan tener una mayordomía a la manera tuya. Padre, hoy queremos invocar tu gracia. Hoy queremos invocar tu palabra y permitir que el Espíritu Santo susurre a nuestros oídos para poder llevarnos al conocimiento de tu verdad y poder aferrarnos cada día más a tu santa palabra. Bendice cada miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Misión del Lago. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus preocupaciones, pero Padre, hoy reconocemos tu poder. Háblanos esta noche y dirígenos en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. 3 dioses que nos alejan de Dios. El dios Baal. El Dios que te voy a presentar el día de hoy es un Dios que mina los hogares. No solamente mina los hogares, sino que también mina las parejas, mina aquellos noviazgos y también destruye en su totalidad el hogar de muchas personas. Y esto afecta la vida de nuestros hijos. Hablar de Baal es hablar de promiscuidad. Hablar de Baal es hablar de un sexo desenfrenado. Es donde la identidad de género ha tenido una confusión y se ha perdido la razón de ser. Oh, mis queridos amigos y hermanos, cuando Dios creó a la humanidad, la creó con un fin. Y el propósito de Dios es que tú y mi persona gozáramos en esta tierra. Pero lamentablemente, a causa de la maldad, el amor se enfrió, y a causa de la maldad, el amor se ha enfriado y también el tiempo se ha acortado. Jesús viene pronto. Por favor, ve conmigo a la palabra de Dios. Y voy a invitar, si abres la Biblia, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 17
en adelante. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 22. Dice la Biblia: cuando lo vio, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Nótate que el pueblo de Israel comienza a tener dificultades por abandonar no solamente a Dios, sino que comienza a tener problemas porque comienza a abandonar los mandamientos de Dios, y encima de eso comienzan a seguir a los Baales. No está hablando Baal, está hablando Baales, está hablando de diferentes tipos de ídolos, los cuales Baal es la madre de toda esta idolatría. Y la Biblia continúa diciendo: manda pues ahora que todo Israel se congregue en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose al pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es tu Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías siguió hablando al pueblo y dice lo siguiente: solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Quién puede decir esta noche: solo yo he quedado en mi casa? ¿Quién puede decir esta noche: no doblaré mis rodillas ante Baal? ¿Quién puede decir esta noche: Jehová es el Dios, Jehová es Adonai, Jehová es Yahvé, Jehová es mi Dios? ¿Quién esta noche puede estar de pie y decir: solo yo he quedado? Que Dios nos ayude, mi querida iglesia, porque ahora es tiempo en que debemos unirnos estrechamente con Dios para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres. Nos hemos apartado de los antiguos hitos. Volvamos, aconseja la sierva del Señor. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿De qué lado estaremos? Amigos y hermanos, ¿de qué lado te encuentras esta noche? La mayordomía cristiana comienza con el privilegio de dar el yo totalmente a Dios. Y si hay algo que necesitamos hacer cada día, es depositar toda nuestra vida, todo nuestro ser en las manos de nuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos. Por eso recuerda, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 32, porción número 3. Ahora es el tiempo en que debemos unirnos estrechamente con Dios. Hoy más que nunca como iglesia necesitamos unirnos estrechamente con Jesús. Hoy más que nunca como pueblo necesitamos estar de una forma estrecha y ligada con nuestro Padre Celestial que está en los cielos, para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres. Nos hemos apartado de los antiguos hitos, recuerda la sierva del Señor, y nos dice: volvamos a ese momento en el cual el pueblo era el pueblo de la Biblia. La historia del pueblo de Dios era en el Antiguo Testamento. Recuerda que hemos estudiado que la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se caracteriza por el conflicto, la lealtad parcial a Dios y la apostasía. 3 problemas que tenía Israel: conflictos, lealtad parcial y apostasía. Hablamos hace 2 noches atrás que los conflictos son guiados por este Dios Dagón, y que la lealtad parcial es guiada
por el dios Mamón y y ahora la apostasía es dirigida por el dios Baal. Nota que todos estos dioses afectaron la vida del pueblo de Israel y por eso Israel se caracterizaba por estos tres problemas, porque habían conflictos entre ellos, habían pleitos entre ellos, habían problemas entre ellos como pueblo de Dios y esto los llevaba a tener una lealtad parcial, no eran completos, no eran constantes en seguir adorando a Dios. Un momento se levantaban como nación adorando a Dios y respetándolo y otros años se llenaban de idolatría cometiendo graves errores en sus vidas. Y ahora el pueblo, después de tanto conflicto, después de tanta lealtad parcial, llegó a una apostasía abierta. El llamado de Elías también llamó a sus oyentes que tuvieran en cuenta el tiempo en el cual no tenían decisión entre Dios y Baal. Por eso es que él clamaba, ¿hasta cuándo? Él les preguntó, ¿cuántos más sermones en día sábado? ¿Cuántos sábados más se deben de desperdiciar? ¿Cuántas advertencias más? ¿Cuántas enfermedades más? ¿Cuántas tumbas deben ser abiertas para tu familia antes de que quedes impresionado? ¿Cuántas plagas y pestilencias deben arrasar esta ciudad antes de que te vuelvas a Dios de verdad? ¿Hasta cuándo estarás en dos pensamientos? ¿Cuántos mensajes tenemos que escuchar? ¿Cuántos problemas tenemos que vivir? ¿Cuántas plagas tendrán que venir a esta nación para entender que si estamos del lado de Dios o estamos del lado del mundo? Dios nos insta esta mañana que tenemos sobre esa colina del Carmelo, nota la historia, en esa colina del Carmelo, ya a lo largo de la llanura, habían tres clases de creyentes. Elías se paró en el monte Carmelo y comenzó a decirle, oye, pueblo, ¿qué necesitan saber más? ¿Cuántas veces tiene que venir Dios a abrir el mar rojo? ¿Cuántas veces Dios tiene que liberarlos de Egipto? ¿Cuántas enfermedades tendrán que venir? ¿Cuántas calamidades? Jesús, amigo, iglesia, viene pronto y necesitamos aferrarnos más a su mensaje. Por eso, cuando Elías se para, Elías tiene en ese monte Carmelo, a lo largo de la llanura, tres clases de creyentes. Veamos la primera. El primer clase de creyente era el creyente al creyente de Dios, un profeta solitario. Nadie lo acompañaba. Era el centro de atención entre dos escenarios ante dos grupos de creyentes. El primer escenario que se encontró Elías era que él se encontraba solo. Nadie lo acuerpaba. Se sentía tan solo en ese momento que tuvo que desafiar a esos 450 profetas de Baal y aquellos 400 de la siguiente acera. Y dice la palabra de Jezabel y dice la palabra de los profetas de acera, los cuales dice comían de la mesa de Jezabel. Ahora, mis estimados, cuando Elías estaba parado, él estaba solo. Mi pregunta esta noche: ¿te sientes solo en tu pueblo? ¿Te sientes solos en tu casa? ¿Te sientes solos en medio de tus amigos? ¿Te sientes solos en la universidad? ¿Te sientes solo cuando estás trabajando? No desmayes. Dios está de tu lado. Cristo está de tu lado. Cristo está ahí contigo para guardarte, para librarte, dice Jehová. El segundo grupo que había, el segundo grupo son los creyentes decididos en apostasía. Los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera. Ese segundo grupo tenía una decisión clara. Ellos estaban claros que estaban decididos en apostatar contra Dios, en insultar a Dios, en ignorar la presencia de Dios en sus vidas. Y el tercer grupo, que es un grupo interesante, es la gran masa de creyentes. Ese día pertenecía a una clase. Eran los que no habían determinado por completo si adorarían plenamente a Dios, el Dios de sus padres, o a Baal, el Dios de Jezabel. ¿Dónde me encuentro esta noche? ¿En qué grupo me encuentro esta noche?
¿En qué etapa de mi vida cristiana me encuentro? Me encuentro en la etapa del primero, que estaba solo, solitario, el cual estaba sin poder apoyar a ninguno. ¿En qué momento me encuentro? ¿En qué momento me encuentro? ¿En qué dificultad me encuentro? ¿O seré en el segundo grupo que tengo una apostasía y una rebelión abierta, donde nadie lo sabe humanamente, pero ante los ojos de Dios no nos podemos esconder? Y el tercer grupo, ese tercer grupo es la gran masa de creyentes. Ese grupo pertenece a una clase, los que no están determinados por completo si van a adorar plenamente a Dios. Amigo y hermano, la etapa, el grupo o la clase más fuerte aún hoy día es la tercera, donde hay una masa de creyentes, donde todos vamos al templo a adorar, donde todos vamos al templo a alabar y a pedir la dirección del Espíritu Santo, pero internamente ante los ojos de Dios a veces cometemos errores graves y necesitamos estar a cuentas con Dios. ¿Dónde me encuentro esta noche? ¿A qué grupo de creyentes pertenezco? ¿Estaré vacilando en dos pensamientos? ¿Ante quién me estoy inclinando esta noche? ¿Cuál es mi actitud esta noche? ¿Soy el creyente solitario o estaré en la masa de creyentes que aún no determino si soy de Dios o si soy de Baal? ¿Dónde nos encontramos esta noche como iglesia? Amigos, tocar el tema de Baal es un tema que toca la sensibilidad de la parte egocéntrica nuestra. Mira lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 10 y 11. Por favor, abre la palabra de Dios y vayamos al libro de Jueces. Y la Biblia dice en el libro de Jueces capítulo 2, versículos 10 al 11. Dice la Biblia allí en el libro de Jueces capítulo 2, versículo 10. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabes que a mí me preocupa este versículo? Me preocupa cuando lo contextualizo a nuestras iglesias hoy día, a mi vida personal hoy día. Porque de mí va a depender la generación que va a dirigir este pueblo. Porque de mi vida, de mi estilo de vida, va a depender la generación que está observando mi liderazgo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Jueces capítulo 2, versículo 10, murió toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová. Si hay algo que a mí me preocupa en la mayordomía, la manera de Dios, es que la mayordomía, la manera de Dios involucra misión. Es que la mayordomía, la manera de Dios involucra devoción. Es que la mayordomía, la manera de Dios involucra familia. Es que la mayordomía, la manera de Dios involucra integridad con Jesús. Es que la mayordomía, la manera de Dios involucra fidelidad en mis diezmos y ofrenda. Pero esta generación no conocía a Jehová. Mi pregunta es si mi nueva generación está conociendo a Jehová. Una cosa es guardar el sábado, una cosa es creer en los 10 mandamientos, otra cosa es vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo Jesús. Una cosa es decir yo creo, otra cosa es decir estoy convencido. Una cosa es decir creo que el sábado es día del Señor, otra cosa es decir estoy viviendo en armonía con Dios y con el pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo número 11. La Biblia dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Amigos y hermanos, ¿quién era Baal? ¿Quiénes eran esos Baales? La misión de Baal y de esos Baales era robar a Dios toda adoración y confianza de su pueblo. Ojo con lo que acabo de leer. Lo que significa el Dios Baal es robarle a Dios de toda adoración y confianza de su pueblo.
Es amor al deseo sexual, a la promiscuidad, a la depravación. No tiemblo, no tengo temor cuando veo a mi novia en la cama, cuando veo la pornografía, cuando me masturbo, cuando me acerco a lo que no es mi cónyuge. Prefiero al Dios Baal. Sí, estoy hablando de eso. Estoy hablando de una realidad que se vive dentro del pueblo de Dios. No me digas a mí, pastor, estás hablando muy fuerte. No, tenemos dificultades hoy día con nuestra juventud hoy día. Tú no sabes hoy día cómo es bombardeado a través de las redes sociales nuestra juventud con problemas de sexo. Los baales de hoy día no son imágenes ni tampoco son esculturas puestas. Las imágenes de hoy día, los ídolos de hoy día son esto que tengo en mi mano, el celular. Y no estoy diciendo que el celular es algo malo. No estoy diciendo que la tecnología es mala. La tecnología es buena. Pero quien es el malo es aquel que decide presionar lo correcto o lo incorrecto. De nosotros depende qué es lo que vamos a elegir. Por eso el Dios Baal roba a Dios la adoración a él y la confianza a él. Si tengo a Dagón, si tengo a Mamón y si tengo a Baal de mi parte, ¿qué deseo voy a tener por querer serle fiel al Señor? ¿Qué interés voy a tener por querer mantener una devoción abierta con Dios cada día, cada mañana? Jueces capítulo 2, versículo 10 declaró lo siguiente: muere una generación y se levanta otra generación que no conoce a Jehová, ni conoce la obra que Dios es capaz de hacer en la vida del ser humano. Sabemos nosotros lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. ¿Te has dado cuenta lo que Dios es capaz de hacer en tu vida, en tu hogar, en tu negocio, en tu relación, en tu matrimonio, en todo lo que tú emprendas en esta vida, mi querido hermano, mi querido joven, mi querida iglesia? Todo lo que tú emprendas en las manos de Jehová vas a tener seguridad. Pero este Baal está robando la verdadera adoración a Dios. Bueno, nos estamos acostumbrando tanto a la tecnología que a veces me pregunto, ¿qué va a suceder cuando tengamos la oportunidad de reabrir completamente los templos? ¿Estaremos ahí a las 8:45? Si nos costaba en el pasado, ¿cómo va a costar hoy día que se están creando costumbres de solamente 1 hora y media de adoración o 2 horas de adoración? Y estoy hablando del día sábado. Estamos dedicando tiempo a Dios cada mañana. Estamos abriendo la palabra de Dios cada mañana. Estamos implorando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esta nueva generación se inclinó a uno de los peores dioses escritos en la Biblia, los Baales. Un deseo sexual desenfrenado. Una depravación completa, abierta, escondida en el secreto de la humanidad, pero no ante los ojos de nuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos. Podemos escondernos ante la humanidad, pero no ante la presencia de Dios. Podemos cometer graves errores del concepto de baalismo, pero nunca nos podremos esconder bajo la mirada de Dios. Dios está observando todo y nuestro compromiso no es con la religión. La religión no te va a salvar. Quien salva es Cristo Jesús. ¿Cómo está mi nueva generación en mi familia? ¿Cómo está la nueva generación en nuestra iglesia? Si muriéramos hoy, ¿qué generación estaría al frente de nuestra iglesia? ¿Quién era Baal? ¿Qué quisieron decir los israelitas aquí cuando dijeron que ellos le habían servido a los Baales? ¿Sabes que la palabra Baal se encuentra 95 veces en la Biblia, en 18 libros del Antiguo Testamento y en un libro del Nuevo Testamento? Y la misión de Baal, recuerda, era robar de Dios a Dios toda adoración. ¿Será que Baal está robando la verdadera adoración a nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Oh, hermanos, recuerdo que cuando inicié mi ministerio, tenía apenas 1 año de estar iniciando el ministerio.
y comencé a dar una campaña, y recuerdo así en una cancha de basquetbol. Y me recuerdo que cuando estaba dando esa campaña en un lugar allá en El Salvador, había una joven que cada vez que hacía el llamado pasaba al frente y se ponía a llorar. Y eso era cada noche, pasaba al frente. Y un día le dije a un anciano, ¿quién es esta joven que llora todo el tiempo? Me dice, pastor, no le pongas atención. Ella nos engañó. Ella no vale la pena que tú vayas a hablar con ella. Le digo, mira, el día de mañana acompáñame con un anciano de iglesia y necesito que lleves a una hermana para ir a visitar a esta joven. Y mi querida iglesia, fuimos a visitar a esa joven. Y esa joven comenzó a contarnos su historia. Y la historia de ella era de que había sido violada por 3 ocasiones. A sus 14 años, a sus 18 años y a sus 21 años. Esta muchacha había sido golpeada por esa mente del baalismo, un sexualismo desenfrenado. Ahora, lamentablemente, esa joven había caído en la trampa de la depresión, de la ira, de la falta de identidad. Me decía, pastor, cada vez que yo tengo un novio, le cuento mi historia y termino teniendo relaciones sexuales. Y un día, pastor, cuando yo era la directora de escuela sabática, me acosté con mi novio y por 6 meses embarazada, oculté mi embarazo porque me ponía un cinturón en mi estómago para que nadie se diera cuenta. Y después de 6 meses desaparecí del pueblo y posteriormente vine con el bebé en mi mano. Desde ese entonces, aquellos hermanos no me ven con buenos ojos. Y recuerdo que ese fin de semana bautizamos a esta joven y aquel hermano me dijo con enojo, que la sangre caiga sobre ti. Amigos y hermanos, pues prefiero que esa sangre haya caído sobre mí, pero Dios tiene un plan de salvación aún para el que cae muy bajo, porque Dios nos levanta, Jesús nos levanta con su poder. Y gracias a Dios aquella joven logró salir adelante, pero cuando estos baales llegan a nuestras iglesias, cuando estos baales destruyen la vida de un joven, la vida de una joven, la vida de un hogar, la vida de una relación, esos baales destruyen nuestro ser y son cosas que destruyen la vida y la mente del cristiano. ¿Cómo podré serle fiel a Dios si estoy en un ambiente negativo ante la presencia del Señor? Mira, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El plural Baales se refiere a las distintas manifestaciones locales del culto Baal. En Números 25:3, por favor, abre la Biblia, libro de Números, capítulo número 25, versículo 3. La Biblia comienza a hablarme de otro concepto, de otro aspecto en cuanto a la conducta del pueblo de Israel, así como vivía con los Baales. Los creyentes en Números 25:3, los creyentes en Baal pensaban ver evidencia de esos dioses en los ciclos de la naturaleza. Mira lo que dice la Biblia. Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo y a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió con Israel. O sea, el problema de Israel es que comenzaron a prostituirse y esa terminología se emplea usualmente por la inmoralidad sexual desenfrenada que atenta contra el plan de Dios para la humanidad. En otras palabras, mi querida iglesia, el problema de la iglesia con respecto a la adoración a Baal en el Antiguo Testamento era que tenían un problema sexual desenfrenado que estaba golpeando la vida de cada uno de ellos y ellos comenzaron a prostituirse, una terminología que se emplea usualmente para la inmoralidad sexual desenfrenada. No estamos muy lejos nosotros de esto.
Estamos viviendo en etapa donde el Baal peor y los Baales están minando y destruyendo la vida de esta humanidad. Y eso es exactamente lo que sucedió a Israel. Su pecado les trajo tristeza, desastre económico, terrorismo de sus enemigos e incertidumbre. Israel rehusaba reconocer que la causa de su crisis era su propio pecado. Increíblemente, esta gente estaba sacrificando bebés, derramando sangre inocente, volviéndose sensuales y adictos al placer. La Biblia no narra. Por favor, ve conmigo al primer libro de Reyes, capítulo número 23. Abre la Biblia y mira lo que la Biblia dice en el primer libro de Reyes, capítulo número 23. La Biblia dice lo siguiente. La palabra de Dios declara lo siguiente en cuanto a esta dificultad que estaba viviendo ese pueblo. La Biblia me dice a mí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, la Biblia dice lo siguiente. Segunda de Reyes, capítulo número 23, la Biblia me narra a mí un problema que había existido. Mira, cuando Baal comenzó a minar el pueblo de Israel, habían perdido la Biblia en el templo de Jehová. Esto era exactamente lo que le había sucedido a Israel. Estaban tan distraídos con Dagón, estaban tan distraídos con Mamón, estaban tan distraídos con Baal que perdieron la Biblia en el mismo templo de Jehová. Mira el primer libro de Reyes, capítulo 23. La Biblia dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios allí. Después, dice la palabra de Dios allí. Después, versículo 3, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, comprometiéndose a que seguirían a Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Todo el pueblo confirmó el pacto, dice la Biblia. Aquel libro había sido perdido. Cuando tú lo puedes leer en tu casa, por favor, el capítulo 22, usted va a leer que en el templo de Jehová habían perdido la ley, del libro de la ley, la Torá. En otras palabras, la Torá en aquel entonces eran las sagradas escrituras para ellos. Hoy día se está perdiendo la palabra de Dios en el templo de Jehová. Estamos perdiendo el hábito de leer la Biblia. Estamos perdiendo el hábito de llevar la palabra de Dios al templo. Mira, dice la palabra de Dios en el capítulo 23, versículo número 4, el rey mandó al sumo sacerdote de Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden, a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal Acera. ¿Que sacaran de dónde? Sí. Si estuviéramos en público, si estuviéramos presencial, todos dijéramos que sacaran a Baal, que sacaran a Acera. Mira lo que estaba dentro del templo de Jehová. Hoy día, como en el siglo XXI, necesitamos sacar a Baal de nuestros templos. ¿Qué más dice la Biblia? La Biblia dice, quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso en los lugares altos, así como que los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. Y el versículo 7 del capítulo 23 del segundo libro de Reyes es lo que más me impacta. Dice la Biblia allí. Además, dice la palabra de Dios, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Oye, estas son palabras fuertes. Son palabras duras. Porque había promiscuidad abierta en la casa de Jehová. Habían problemas de homosexualismo en la casa de Jehová. Habían problemas de lesbianismo en la casa de Jehová. Habían problemas de fornicación en la casa de Jehová. Habían problemas de
prostitución en la casa de Jehová. Habían problemas de fornicación en la casa de Jehová. Y no estoy añadiéndole a la Biblia. La Biblia es clara. ¿Cómo podemos ser un pueblo fiel a Dios si tenemos estos problemas? ¿Cómo queremos que en nuestro hogar haya alegría y haya armonía si hay dificultades de adulterio? Podremos escondernos ante el ojo humano, pero nunca nos vamos a esconder ante el ojo divino. Y si es necesario ponernos a cuentas con Dios, hoy es el día de salvación. Por eso el pecado de Israel le trajo tristeza y desastre económico. ¿Por qué a veces hay desastres económicos? Es porque aparte de que hay conflictos, aparte de que hay dificultades de lealtad parcial, también terminamos en apostasía abierta, destruyendo la imagen de Dios en nuestra vida. Y como resultado, un desastre de otro cayó sobre ellos. Sin embargo, ni una vez asociaron estos desastres con su rebeldía. De ese modo, la nueva generación israelita caería en la misma trampa de idolatría que casi había destruido a sus padres. Por favor, ve conmigo a la palabra de Dios y nota que aquí hay una frase interesante. El libro de Jueces, capítulo 6, versículo 25, me dice algo interesante. Jueces, capítulo 6, versículo 25. La Biblia declara lo siguiente. Jueces 6, 25. Aconteció que esa misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Corta también la imagen de acera que se halla junto a él. Amigos, padres de familia, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos hoy día? Si un día nuestra generación se pierde, que no sea por nosotros, que sea por las malas decisiones que ellos tomen. Pero cuando nosotros guiamos a la nueva generación bajo la dirección de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la palabra de Dios y bajo los fundamentos de nuestra iglesia, tendremos una generación sólida que aunque vengan dificultades, aunque vengan tentaciones, aunque vengan problemas, aunque hayan Baales, aunque hayan Dagones, aunque hayan Mamones, aunque hayan todos estos ídolos, no podrán doblar las rodillas porque sabrán que Jehová es nuestro Dios, nuestra única esperanza, el único guerrero divino que nos podrá sacar adelante en medio de las adversidades y poder clamar y decir a viva voz con nuestros hijos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh amigos, el padre de Gedeón tenía en su casa al Baal y a Acera. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestros hogares? ¿Qué tipo de ídolos le estamos presentando a nuestros hijos? La generación nuestra, la que nos sigue, es la generación que va a conducir esta iglesia. ¿Y por qué tú crees que hay tanta rebeldía hoy día? ¿Por qué tú crees que hay tantos conflictos hoy día en las iglesias, en los hogares, en las relaciones? ¿Por qué son tan pocos los fieles? Porque, amigos y hermanos, porque estamos literalmente en el último grupo donde la gran masa de creyentes tiene duda si están siguiendo a Dios o están siguiendo sus propios pensamientos. El padre de Gedeón había erigido un altar a Baal en su propiedad y cada vez que Gedeón le pasaba por el lado, la voz de ese ídolo hablaba a su alma y le decía: mira tu pobreza. Tu penuria. Estás necesitado. Cada vez que Gedeón pasaba por ese lado,
Escuchaba la voz diciéndole, ¿dónde está Dios? Dios no está contigo. Tú no le importas. Él está muy ocupado con los asuntos mundiales para preocuparse por alimentar y proteger a su pueblo tan insignificante. El Señor te ha abandonado. Lamentablemente, la estrategia diabólica efectiva de Baal de atraer al pueblo de Dios a la apostasía mediante el sexo, la promiscuidad desenfrenada, ha perdurado a través de los siglos. Sí, amigos, Baal no fue destruido en el periodo del Antiguo Testamento. Baal continúa hoy día en la vida de muchos, de la vida de los cristianos, porque nos hemos alejado de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos de Cristo Jesús? ¿Cuánto hoy día se necesita ser vivos, tener una fe viva, donde el Espíritu Santo guíe mi ser? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. La Biblia dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Cuando le habló a la iglesia de Pérgamo, dice la Biblia, tengo unas pocas cosas contra ti. En Apocalipsis 2:14, ¿por qué tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad? Parece ser que esta doctrina de Balaam había logrado introducirse en la iglesia de Pérgamo y que ellos también habían comenzado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Los Baales hoy día están destruyendo la vida de nuestros jóvenes, la vida de nuestra iglesia, la vida de los esposos, la vida de las esposas, la vida de aquellos jóvenes creyentes firmes en la palabra de Dios. Hoy día Baal está poniendo una estrategia fuerte a través de las redes sociales para destruir nuestros pensamientos dirigidos a Dios. Por favor, ve conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículos 6 al 14. Abre la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6. La Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice lo siguiente, mi querido amigo y hermano. 1 Corintios capítulo 6, capítulo 10, versículo 6 en adelante. 1 Corintios capítulo 6, capítulo 10, versículo 6 en adelante. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 en adelante. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos la codiciaron. En otras palabras, lo que la Biblia me dice en 1 Corintios 10:6, estas cosas como ejemplo para nosotros, como advertencia a quienes también hemos sido bautizados, participando de la comunión, de la Santa Cena, cosas malas, deseos corruptos que a menudo designan inmoralidad sexual. Mira lo que dice el versículo número 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Recuerdas la historia ya en Números capítulo 25? Ahora la Biblia continúa diciendo allí, dice la palabra de Dios y me dice allí lo siguiente, dice la palabra de Dios. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis contra algunos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivamos en estos tiempos finales. Yo te voy a hacer la pregunta, ¿estamos viviendo en los tiempos finales, sí o no? Jesús viene pronto, todo se está cumpliendo.
todo se está cumpliendo. La iglesia está siendo zarandeada. No me digas que el zarandeo va a venir más adelante. Ya estamos viviendo el zarandeo. Nuestra vida está pesada en balanza. Y la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6 en adelante me dice a mí: todas estas cosas van a acontecer como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. El mensaje de Corintios es para dar una advertencia a la iglesia final de hoy día, a la iglesia que ha de predicar el mensaje de los tres ángeles. Y la palabra de Dios dice allí: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caigas. No digas nunca me voy a equivocar. No digas nunca he cometido errores. No digas nunca voy a cometer semejante error. Digamos mejor: ayúdanos, Señor, a nunca caer, porque nosotros somos humanos y el humano no es perfecto, pero cuando es guiado por la mano de Dios, tiene fortaleza, tiene poder para vencer la tentación y poder destruir los baales que destruyen la vida de la humanidad. La Biblia dice: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarlos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Se levantó a jugar, dice tu versión. La lengua para hoy, lenguaje para hoy, la Biblia lenguaje para hoy y la Dios habla hoy, dice: se levantó a divertirse. Los rituales idolátricos a menudo se proponían despertar impulsos inmorales. En otras palabras, el problema del pueblo de Israel era que se levantaban a divertirse. Hoy día, la humanidad hoy día se está divirtiendo. No les importa dejar hogares desintegrados. Hoy la humanidad está más enfocado en la diversión que en la espiritualidad. Iglesia, no caigamos en semejante error. Necesitamos estar firmes ante la presencia de Dios y mantenernos firmes, porque Jesús viene pronto. No forniquemos, no nos entreguemos a la prostitución, no nos entreguemos a la lujuria. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Versículo 12. ¿Recuerdas lo que leímos en el 12? El versículo 12 declara: el que dice estar firme, mire que no caiga. Ese es un recordativo de que el viaje a través del desierto, el lugar de tentación, continúa hasta el regreso de Jesús. Ahora, amigos y hermanos, yo quiero ir concluyendo con lo siguiente. ¿Cómo podemos vivir una mayordomía a la manera de Dios si vivimos en conflictos? ¿Cómo podemos vivir una mayordomía a la manera de Dios si tenemos una lealtad parcial? ¿Cómo podemos vivir una mayordomía a la manera de Dios si tenemos problemas de apostasía? 3 males que destruyeron a Israel. Ahora entendamos por qué Juan declara: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La pregunta esta noche: si Jesús viniera hoy, ¿reconociéramos su poder en nosotros? ¿Pudiera Jesús ver en nosotros una iglesia viva, sin conflictos, sin lealtad parcial, sin apostasía? ¿Pudiera Dios esta noche ver en mi hogar una iglesia que no mora Dagón, que no mora Mamón y que no mora Baal,
¿Puede Dios ver eso en mi vida? ¿Puede Dios ver eso en mi iglesia? ¿Puede Dios ver eso en mi junta? ¿Puede Dios ver eso en mis pastores? ¿Puede Dios ver eso en cada uno de los dirigentes? ¿Puede Dios ver eso en cada uno de los ancianos? ¿Puede Dios ver eso en cada uno de los dirigentes? Oh, iglesia, necesitamos volvernos a Dios. Mira esta frase. La obra de cada persona, como dice ahí, la obra de cada persona. Eso involucra Nelson Quijano. No estoy excepto de esto. La obra de cada persona pasa bajo la mirada de Dios y es registrada como fiel o infiel. ¿Te das cuenta que fidelidad no solamente tiene que ver con diezmos y ofrenda? Fidelidad tiene que ver también con nuestra dependencia de Dios, la devoción diaria, el compromiso de misión, el hacer la obra que Dios nos ha encomendado, el legado que Jesús dejó a la iglesia, la devoción personal, cuidar mi cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo. Oh, iglesia. Iglesia mía, esta noche Dios nos está hablando y nos está diciendo: derribemos a Baal de nuestra vida, derribemos a Baal de esas parejas, derribemos a Baal de esos matrimonios, derribemos a Baal de esos hermanos, derribemos a Baal de esa juventud, derribemos a Baal de todos aquellos que profesamos ser fieles a Dios. La obra de cada persona pasa bajo la mirada de Dios y se registra, dice allí, y se registra como fiel o infiel en los libros del cielo. Frente a cada nombre está anotado con terrible exactitud toda mala palabra, todo acto egoísta, todo deber incumplido cuando no devolvemos nuestra diezmo y ofrenda a Dios. Estamos teniendo un espíritu de egoísmo. Cuando no hacemos obra misionera, estamos ignorando el deber que nos compete hacer. Todo deber incumplido y todo pecado secreto, junto con todo disimulo astuto, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos malgastados, las oportunidades no aprovechadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue anotado por el ángel registrador. Mi pregunta esta noche, piénsalo. En los últimos 12 meses hemos visto los peores fuegos de la historia mundial. El mundo ha estado en llamas y también hemos visto cambios drásticos en el tiempo e inundaciones devastadoras. Pero también en los últimos 12 meses hemos visto los hogares que han logrado sobrevivir en esta pandemia. Hay hogares hoy día que deseaban que viniera esta vacuna para salir de la casa corriendo. Yo quiero correr de mi esposa, yo quiero correr de mi esposo, yo quiero correr de mis hijos. ¿Será que Baal está gobernando nuestra vida? ¿Será que Baal está destruyendo nuestros pensamientos? Recuerde, mi querido amigo y hermano, se necesita la oración en la vida del hogar, en la vida de la iglesia, en la vida misionera. Si la iglesia fuera fiel en la oración, no se le encontraría descuidada en tantas cosas, pues la fidelidad en implorar a Dios dará ricos resultados. Necesitamos orar para serle fiel al Señor. Dios nos ayude a no ser esos padres como los padres de Gedeón. Dios nos ayude a no ser esa generación que no conocía a Jehová. Dios nos ayude a no ser esa generación que era impía. Dios nos ayude a no ser ese pueblo que ignoró y puso prostitución en la casa de Jehová. Que Dios nos ayude a no ser ese pueblo que perdió el libro de la ley, la Torá, en la casa de Jehová y se olvidaron y empezaron a ver tantos Baales, aceras, lunas, sol, idolatría dentro de la casa de Jehová. Hoy más que nunca, hoy día se necesita oración, porque el enemigo
hizo un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio. El enemigo no está interesado en el líder que está soltero. El enemigo está interesado en el líder que está casado. Allí se avienta una legión completa porque quiere corromper la institución del matrimonio. Quiere debilitar las obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura que borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y el vicio. Oh, amigos, Jesús viene pronto. Y cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, Él viene a buscar a su iglesia. Y Dios ha puesto en nuestras manos todas las cosas. Y Él desea que nos consagremos. Él exige que nosotros mostremos una señal de lealtad. Por eso hoy tenemos que decirle al Señor: soy tuyo por completo, mi Salvador. Tú pagaste el rescate por mi alma, y todo lo que soy y lo que seré te pertenece. Ayúdame, Señor, a adquirir recursos, no para gastarlos neciamente, ni para complacer mi orgullo, sino para usarlos para la gloria de tu nombre. Amigos y hermanos, mi llamado esta noche. Tal vez estoy tocando un tema delicado en el cual, pastor, ¿qué has escuchado? No he escuchado nada. Pastor, ¿qué has visto? No he visto nada. Pero seamos sinceros, nuestra iglesia está siendo afectada. Nuestra iglesia está siendo bombardeada hoy día por estos tres ídolos: conflictos, lealtad parcial y apostasía. ¿Y cómo podemos hablar de mayordomía a la manera de Dios con estos tres dioses que están afectando la vida de nuestras iglesias, la vida de nuestra generación? Con esto en mente, no te pierdas el tema de mañana: teología del diezmo. Pero para entender la teología del diezmo era necesario entender el problema de la idolatría. ¿Cuántos esta noche queremos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Cuántos esta noche queremos hacer compromiso con Dios y dejar que Cristo gobierne nuestra vida? Es mi deseo y oración esta noche que vivas de acuerdo a la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Cuando Jesús venga en gloria, Jesús viene a buscar una iglesia viva, una iglesia que esté preparada, una iglesia que pueda disfrutar para poder caminar cada día con Él. Jesús viene pronto y Él viene a buscar su pueblo. Mi pregunta esta noche es: ¿estamos preparados para encontrarnos con Cristo Jesús? Que Dios nos ayude esta noche a vivir cada día con Cristo Jesús, a no perder de vista la presencia de Cristo en mi vida. Si hemos fallado, Jesús nos va a levantar. Si hemos cometido errores, no te sientas mal. Hay victorias en Cristo Jesús. Y mientras la gracia esté abierta, mientras la bendición del Señor no se haya cerrado, tú y yo tenemos oportunidad para entrar al reino de los cielos. La gracia no se ha cerrado aún. Y por eso hoy Dios nos invita a que vayamos a los brazos de Cristo Jesús. Porque una persona en los brazos de Cristo va a alcanzar victoria. Porque Jesús no ve tu pasado, Jesús ve tu presente. Jesús no anda viendo tus errores de hoy, Jesús anda viendo tus virtudes de hoy. Y el hecho que estés conectado hoy, ya eres una perla preciosa para Cristo Jesús. Ven a Jesús, no desmayes, no permitas que Baal doblegue tus rodillas. No permitas que Mamón doblegue tus rodillas. No permitas que Dagón doblegue tus rodillas. Deja que la gracia de Dios, que es Cristo, gobierne tus pensamientos, tu hogar, tu vida, y habrá victorias en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a ser una iglesia enamorada de Cristo Jesús. Padre, háblanos esta noche. Perdónanos si hemos fallado. Perdona todos nuestros errores del pasado y haznos nueva criatura en Cristo Jesús. Si esta noche oro por algún hogar que está en problemas de promiscuidad, si oro por alguna pareja que está en problemas de promiscuidad, si oro por algún miembro que está en problemas de promiscuidad, adorando a Baal, destrúyelo esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Prepáranos, porque tu venida está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos.
En el nombre de Jesús oro esta noche. Amén y amén. Dios te bendiga, querida iglesia, y que Cristo sea el centro de tu vida. Bendiciones.